¿Qué son los especuladores? Vamos a tratar de desmitificar a los especuladores. Esto probablemente la gente que ya tenga más tiempo trabajando en el mercado o interesado en los mercados lo habrá descubierto, y los que no llevan mucho tiempo lo descubrirán en breve. Y es que hay un grupo de personas que pues nos señalan a los especuladores como si fuéramos los viles chupeteadores del mercado, las rémoras del mercado, las sanguijuelas de la economía, y bueno, en fin, una serie de visiones negativas sobre lo que son los especuladores, y es meramente falta de conocimiento que a veces algunos políticos también aprovechan para endosarnos facturas que no tenemos nosotros velas en ese entierro, para tratar de explicar cosas que pasan en el mercado. Pero bueno, vamos a empezar por partes. ¿Cómo es que aparecen los especuladores? Los especuladores aparecen desde que existe el comercio, ¿no? Para empezar. De hecho, si somos muy estrictos en alguna definición de especuladores, es aquel que compra algo con el fin de obtener un beneficio económico y no por el hecho de necesitar lo que está comprando, ¿no? Entonces, si nos vamos a esa definición muy rígida de lo que es un especulador, pues podremos acabar entendiendo que todos son especuladores, ¿no? El que tiene la tiendita de abarrotes y que compra, no sé, 20 latas de chícharos en lugar de una, pues es un especulador, ¿no? Porque es evidente que él no va a comerse las 20 latas de chícharos, las compró para poder obtener una ganancia revendiéndolas más adelante. El que compra, el que tiene una comercializadora de vidrio, por ejemplo, saludos a un amigo, pues también es un especulador. ¿Por qué? Pues porque él no va a comprar los metros y metros cuadrados de vidrio que tiene en su bodega simplemente por, digamos, la necesidad de instalar tal cantidad de vidrios. Él compra esa cantidad de vidrios para poder revenderlos, ¿no? Y dar un servicio junto con la instalación de ese vidrio y sacar pues una, digamos, ganancia adicional. Entonces, todos en general, la mayoría de la gente que se dedica al comercio, si no es que la totalidad, vamos a decir que la mayoría para no entrar en absolutismo, pero todos son especuladores, ¿no? La mayoría por lo menos son especuladores. Entonces, desde ese punto de vista, el mundo debería de estar bastante acostumbrado a los especuladores y entender que esta actividad pues es lo mismo que cualquier otra de las que tiene que ver el comerciar algo, ¿no? Por ahí después hay una evolución para entender un poquito el por qué se nos señalan a nosotros lo que pasa en los países en crisis. Por ejemplo, yo recuerdo por ahí hace poco que el señor Maduro señalaba a los acaparadores de papel higiénico. Creo que había una crisis de papel higiénico en Venezuela, no sé si ya se les haya quitado, no sé si fue provocada porque les dio cagalera por saber que iba a quedar Maduro en el gobierno o por qué, pero el chiste, había una crisis de papel higiénico en Venezuela, y el chiste es que señalaba a los acaparadores de papel higiénico que lo estaban haciendo para subir artificialmente el precio del papel higiénico. Mire, la verdad es que yo no estoy enterado de cómo estuvieron las cifras del comportamiento en almacenes del papel higiénico, y sí, hubo gente que de repente sí dijo, ¿sabes qué? Voy a comprar todo el papel higiénico que fabriquen los principales fabricantes de papel higiénico y lo voy a guardar en una bodega enorme para poder subir el precio y entonces ya después yo revenderlos, que sería la única forma de hacer algo así. O sea, cuando tú absorbes toda la oferta de los productores, ¿no? Y lo desvías a tus bodegas en lugar del mercado, puedes, si generas un shock de oferta en el mercado, es decir, una reducción abrupta del disponible de papel higiénico en el mercado, puedes tú generar un aumento del precio de precisamente este tipo de bienes, ¿no? Pero normalmente esto se da en ocasiones muy extrañas y en condiciones donde ya hubiera una crisis de oferta previa, ¿no? Es decir, donde realmente para poder ser el acaparador de tal activo, pues tenías que entrar en un rubro que de por sí ya tenía un problema precedente, ¿no? Un problema antes de que tú llegaras a hacer esta actividad, ¿no? Es decir,
esto en buena parte sería culpa de una serie de factores, y no nada más porque alguien de repente hoy dijo voy a comprar todo el papel higiénico que pueda. ¿Sí me explico? Entonces, extendiendo esto un poco más hacia lo que es la idea de los mercados, aparece el por qué a nosotros se nos señala como las rémoras del mercado, los malvados del mercado, que estamos haciendo este tipo de cosas en perjuicio del resto del mundo, ¿no? Entendiéndolo desde otra manera, por ejemplo, si usted recuerda cuando estuvo la crisis que provocó el aumento de los precios del petróleo hasta los máximos históricos que había estado registrando de $130 el barril del West Texas Intermediate o algo así, y creo que por instantes muy puntuales llegó a estar inclusive un poco más arriba. En ese momento se hablaba de los malvados especuladores que estaban encareciendo el precio del crudo. Y ahí recuerdo yo que fue la primera vez que toqué este tema con usted en la radio. Explicaba yo en su momento que el especulador, su trabajo es simplemente comprar lo que está volviéndose caro y vender lo que se está volviendo barato. Es decir, nosotros no tenemos ningún interés en particular de que un activo suba o baje. Nosotros lo único que queremos es saber para dónde va a caminar, ¿no? Si va a caminar hacia la alza o hacia la baja, para entonces determinar qué es lo que vamos a hacer nosotros a consecuencia, ya sea comprar o vender, ¿no? Nos da lo mismo que una tendencia se dé hacia la alza que hacia la baja para poder sacar dinero de ella, y entonces nosotros no tenemos un interés particular en dañar a ninguna institución o sector social o industria en el mundo con nuestra actividad. Al contrario, nosotros con que el mercado se comporte con la normalidad que tiene, para nosotros es suficiente para poder estar generando nuestros ingresos. No tenemos ninguna necesidad de hacer movimientos adicionales, y de hecho nuestra participación en el mercado es lo que mantiene la normalidad en los movimientos. Cuando nosotros dejamos de participar en el mercado es cuando se dan los movimientos peligrosos y abruptos. Déjeme explicárselo paso por paso. La forma tal vez más fácil de entender cómo funcionan los especuladores para ayudar al mercado, para ser unos agentes útiles en el mercado, y no como de repente los políticos que tienen que responder ante estas emergencias de falta de suministro y encarecimiento, por tanto, por las mismas leyes de oferta y demanda de tal o cual activo, es que formamos, o es como trabajamos, es la siguiente. Piense usted en un piso de remates del tipo una bolsa, por ejemplo, como la Bolsa de Metales de Londres o la Chicago Mercantile Exchange para todo tipo de commodities, etcétera. Es decir, un lugar donde la gente se junta para poder estar comercializando sus productos de manera ordenada. ¿Cuáles son las ventajas de este piso de remates? Bueno, pues en primer lugar, que la institución se convierte en la contraparte de todos los que participan. Si yo quiero comprar algún commodity, no me voy a tener que buscar a ver quién lo está vendiendo. Yo llego y le digo al piso, dame tal commodity, y el piso de remate me vende el contrato de ese commodity. Y si yo quiero vender tal commodity, no tengo que buscar a ver quién quiere comprarlo. Yo simplemente llego al piso de remate y le digo, quiero vender este commodity, y le vendo mi contrato a el piso. Y entonces el piso es el que se encarga de ser la contraparte tanto de los que compran como de los que venden, y por lo tanto el piso es el que me responde. Es decir, yo no tengo que andar correteando en su casa y hablándole 20 veces para que me pague mi contrato de granos de maíz o de cabezas de ganado, de lo que usted guste y mande, sino que simplemente voy y le digo al piso de remate, ahí está la mercancía, él la revisa, ve que está bien y me paga a mí. Y a quien se la vaya a vender ya es bronca de él, es decir, él se encarga también de aquel que haya comprado la mercancía, decirle, aquí está tu mercancía, viene para acá mi dinero, y si no lo tienes, yo voy legalmente a por ti para que cumplas tu parte del trato. Es decir, le presenta una situación de certidumbre a ambas partes. Ya no tengo que preocuparme por la calidad de mi contraparte, porque la calidad de mi contraparte es toda la institución, lo cual hace que sea muy confiable mi operación.
Ahora, este escenario, como lo acabamos de pintar, es imposible que pueda funcionar con normalidad si, imagínate todo un piso de remates abierto, trabajando con todo lo que es la infraestructura que tiene que tener para ir a atender a un granjero que se le aparezca cada 2 días queriendo hacer un contrato. O para un carnicero que desea asegurarse el precio de la carne cada cierto tiempo. Realmente eso no funcionaría. La liquidez que habría en ese mercado sería tan baja que los brincos de precios serían enormes, porque todo dependería de si un día se juntan 2 carniceros a buscar carne. Hombre, el precio de la carne podría duplicarse fácilmente. ¿Por qué? Porque hay 2 interesados y a lo mejor no hay tantos oferentes. Y si un día hay 3 ganaderos que quieren ir a vender sus cabezas de ganado en ese mercado, pues de repente podría depreciarse enormemente y hacer perder dinero a estos vaqueros o a estos rancheros, no sé cómo se dice, precisamente por las cabezas de ganado, ¿no? Porque precisamente pues habría demasiada oferta y muy poca demanda. A lo mejor ese día no se apersona ningún carnicero, ¿no? Y se dieron la vuelta en balde los ganaderos, era el término que estaba buscando, los ganaderos que estaban deseando colocar sus cabezas de ganado. O lo mismo con agricultores, o lo mismo con la industria del metal, o lo mismo con las divisas, etcétera. Entonces, lo que genera que haya un flujo constante de oferta y demanda que haga que los precios se puedan, mantener sin grandes sobresaltos entre una y otra operación de las de a de veras, de las que sí se hacen con la intención de quedarse con el activo, es precisamente la enorme cantidad de especuladores que están viendo distintas cosas en el mercado y unos están persiguiendo un aumento en el precio de tal o cual activo por sus razones que ellos determinen, ya sean técnicos, ya sean fundamentales, porque viene una tormenta y uno piensa que va a haber más agua y por lo tanto van a salir más naranjas, y otro piensa que va a haber una lluvia tan copiosa que va a inundar a todos los naranjos y se van a acabar las naranjas, entonces va a haber una escasez y va a aumentar el precio. En fin, cada quien ve distintas cosas en el mercado, y el chiste es que en estas visiones distintas se maneja la oferta y la demanda, y esto hace que, aun cuando el precio fluctúe a ritmos normales, digamos, fluctúe en movimientos suaves, tersos, por así decirlo, y genere la posibilidad de que cuando llega el granjero y quiere asegurar el precio para su producto, pueda evitar que se le mueva de manera brusca, o cuando llega el demandante de tal o cual producto, pueda, ¿no?, comprar el activo que estaba interesado en tener sin que haya un gran movimiento. La gran mayoría de las operaciones, estoy hablando, la enorme mayoría de las operaciones en los pisos de remate, en la mayoría de los momentos, a veces llega a ser un número tan grande como el 98% de las operaciones son meramente entre especuladores. El 2% es para la gente que está buscando protegerse, ya sea de cambios en el precio o asegurarse la existencia en el futuro de tal o cual activo, ¿no? Entonces, en realidad, si tú te fijas, la enorme actividad de los especuladores tiene por fin, o tiene como resultado, el generar un ambiente donde los que en realidad están necesitando de los activos, el granjero, para asegurar el precio del maíz y asegurarse que su cosecha valdrá la pena y no le saldrá más caro el sembrar que el cosechar, pueda tener esa certeza y pueda ejercer su trabajo con tranquilidad, o el supermercado que quiere asegurarse el abastecimiento de tal o cual grano, o la compañía de aeronáutica que quiere asegurarse la existencia de tal o cual metal a un precio razonable, pueda hacerlo sin que haya brincos y sobresaltos en los precios, simplemente porque ellos se apersonaron a hacer su operación diaria. Por eso es que hay que acordarnos que los especuladores somos los que aportamos la liquidez al mercado, somos los que permitimos que las operaciones entre los verdaderamente interesados en el activo subyacente se realice de manera ordenada, tersa y sin grandes sobresaltos,
y no al contrario, ¿no? Como a veces se nos señala, y que cuando hay estos brincos de precio, estas tendencias exageradas en los mercados, pues en realidad se debe a los otros factores que afectaron el subyacente y no en realidad a la presencia siempre constante y siempre aportando liquidez de los especuladores. Por cierto, si tú estás operando divisas, estás comprando contratos de futuros de tal o cual activo, o estás comprando, contratando opciones, ¿no? De tal o cual tipo, tú estás formando parte de la enorme familia de los especuladores que aportamos liquidez a los mercados. Bueno, pues esta fue la reflexión del día de hoy. Espero que te haya parecido interesante y te haya ayudado a aclarar la...